Caquetá, un lugar de gente berraca y trabajadora. Quizás hayas escuchado por relatos de noticieros y viajeros, pero en realidad ha sido un lugar de una constante lucha por los derechos de los trabajadores y campesinos. Y por supuesto, es un territorio que no ha escapado al fenómeno de la violencia política, ideológica y a las reivindicaciones sociales de nuestro país, Colombia. Por esto, Álvaro Delgado, periodista e historiador colombiano, realiza una recopilación de su investigación en su libro Luchas sociales en el Caquetá, donde nos hace un recuento y análisis de estos fenómenos sociales, la lucha del pueblo, los fenómenos que suceden en la vida política y económica del país. El contexto de la obra, tanto a nivel nacional como local, es el de un país que vive unas convulsiones sociales relacionadas con diferentes hechos. La violencia política bipartidista había estallado en el país. Ese evento desencadenó la emigración masiva de gentes de diferentes regiones del país hacia territorios como el Caquetá. Asimismo, apareció el fenómeno de la colonización como un negocio porque se creó un mercado de tierras, donde el colono transformaba el terreno y el comerciante de tierra los convertía en fincas o los vendía después a terratenientes. Había mucha presión hacia el colono que no lo dejaba progresar, es decir, había un fenómeno de conflicto por las tierras. Por otro lado, el Estado quiso dirigir una colonización organizada en territorios como el Caquetá, donde a través del Ministerio de Agricultura, en la década de 1950, se estableció un programa de incentivos que, por medio de la Caja de Crédito Agraria, quiso favorecer al campesino, pero terminó en la desgracia de una deuda impagable. Por ello, sucedió que el Caquetá fuese destinado como una tierra abiertamente ganadera debido a la incapacidad de los suelos para manejar una agricultura tecnificada de alto volumen. Por ello, se creó el Fondo Ganadero en 1957, cuyo propósito tampoco fue democrático en el tema de integración social y económica de los campesinos, pues las políticas económicas resultantes se tradujeron en concentración de la tierra y riqueza en manos de unos pocos. Ya en la década de 1960 se intentó hacer otra colonización dirigida teniendo como fundamento la Ley 135 de 1961 como una propuesta de reforma agraria. De esa manera, en 1963 aparece INCORA como la institución encargada de democratizar y tecnificar la tierra para que muchos pudiesen acceder a ella y trabajarla. Pero la realidad fue muy distante de ese propósito. No fue ni democrática ni tecnificó a los más necesitados, sino que el desarrollo rural integral favoreció a los grandes capitales que podían costear con algunas inversiones y costos de manejo y producción. Consecuencia de esa política agraria, para 1971, el 34% de las tierras estaban en manos del 2% de la población del país, y en el Caquetá fue de alto impacto. Otra consecuencia es que ese detonante ayudó a otro fenómeno, el cultivo de la coca como medio para salir de la pobreza. Paralelo a ello, en el contexto político, el Frente Nacional apareció como una alianza bipartidista donde la democracia restringida alimentó la represión y la demagogia. La persecución a movimientos y partidos políticos alternativos de izquierda y de corte comunista fue el pan de cada día tanto en los 50s, 60s, 70s y más adelante también. Todo esto se dio en el contexto de la amenaza comunista como metarrelato de una amenaza extranjera. Prueba de ello es el asesinato sistemático de líderes políticos de movimientos alternativos al Frente Nacional y el asalto a las oficinas de los partidos. No obstante, es innegable el hecho que el comunismo como fuerza política logró calar dentro del imaginario social de los colonos y acerolamiento y colonización en poblados del Caquetá como el Paujil prosperó para la década de 1960.
Asimismo, no hay que ocultar el hecho del conflicto por tierras entre latifundistas de la Arandia con los colonos allegados al Caquetá. Dichos latifundios se hacían ver ante la opinión pública como emprendimiento agroindustrial, mientras a mansalva despojaban tierra y generaban violencia en la población del Caquetá en los 50s y 60s. Félix Atunduaga y otros autores han calificado el territorio caqueteño como un sitio de prosperidad de ideales radicales. Lo anterior por unas variables colonizadoras: violencia política, colonización y movimiento campesino armado. Prueba de ese ambiente de persecución y represión es la del general Alberto Camacho Leiva, quien se burlaba de sus presos políticos y hacía caso omiso de las recomendaciones diferentes a su pensamiento militarista. El DAS fue la institución por excelencia en la que se cometían delitos contra la población: secuestro, requisas, allanamientos, tortura. El Caquetá no escapó a esa realidad con sus dirigentes políticos alternativos y líderes sociales. Y es en el año de 1969 cuando se legaliza la actuación del Partido Comunista en el Caquetá. A ese hecho le sucedió una continua persecución por parte de las autoridades oficiales y de los terratenientes. La ANAPO fue la organización que en el Caquetá ganó apoyo popular a principios de la década de 1970. Paralela a la ANAPO, la ANUC como organización campesina fue la encargada en el Caquetá y en general del país para que se dieran paros agrarios e invasiones de tierras. Los campesinos se confrontaban con el aparato burocrático de la Incora y la Caja Agraria. Por ello, en el decenio de 1970, se dio con influencia comunista y social campesina una serie de manifestaciones contra del militarismo y en defensa de los intereses económicos del campesinado. Se exigían precios bajos, facilidad en los créditos agrícolas como también en el proceso de trámite, educación, infraestructura vial, salud, etc. Hablar de sujetos es hacer referencia de aquellos campesinos que, víctimas de la violencia en el país, encontraron en el Caquetá un lugar, un territorio nuevo para ellos. Aquel sujeto es forjado por el carácter de una sociedad excluyente y segregativa. Un sujeto que tiene que adaptarse sí o sí con las condiciones adversas de falta de oportunidades y tiene que adaptar su cultura con la de la violencia, asimilándola. Pero también es un sujeto que vio en ideales allegados como el comunismo o el radicalismo de partidos, la oportunidad de confrontar el aparato estatal, cómplice de la violencia, gracias a los paros y protestas organizadas.